Unos minutos, el gobierno de Guyana denunció que una embarcación de ese país recibió disparos provenientes de territorio venezolano. Andrés Triviño, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas noches. Sí, pues mire, el Ministerio de Defensa de Guyana denunció que hacia las 2:30 de la tarde una embarcación con bandera de ese país recibió disparos provenientes de Venezuela. El hecho ocurrió en el río Cuyuní, una frontera natural que divide el territorio venezolano con la región en disputa conocida como el Esequibo, muy cercana al Mar Caribe, donde a esta hora Estados Unidos completa su despliegue naval que busca hacer frente al narcotráfico. Y es que la embarcación atacada hoy iba escoltada por una patrulla militar, la cual respondió de inmediato con más disparos. Trump parece darle un ultimátum a Nicolás Maduro. Venezuela, we're looking at Venezuela very strongly. It was a great country 20 years ago, and now it's a mess. What I will tell you is that many Caribbean nations and many nations in the region have applauded the administration's counter-drug operations and efforts. Un retador Donald Trump refuerza la presencia naval de Estados Unidos en el Mar Caribe como nunca se ha visto. Hoy estamos más fuertes que ayer. Hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial que ayer. Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros. Esta es la exhibición de su poder militar sin precedentes ante un país de América del Sur. En apenas 2 semanas, Estados Unidos aglutina mirando a Venezuela 8 buques de combate, un crucero lanzamisiles, un submarino nuclear y unos 4.500 militares muy cerca de aguas venezolanas. We are truly on offense against organized cartels that are pumping poison, killer poison, into our cities. En esta nueva flota de refuerzo, la fuerza estadounidense le muestra el músculo en la cara a Nicolás Maduro. Nunca ha habido en la historia de Sudamérica, como subcontinente sudamericano, una invasión directa o un despliegue de tropas como el que tú has podido haber visto en Irán, en Irak o en Afganistán, ¿no? Eso nunca se ha visto. El USS Light Erie, el USS Minneapolis y el USS Newport News están en posición de combate y se aproximan a los buques destructores y anfibios de la primera ola del despliegue visto hace algunos días. El submarino nuclear se mueve por propulsión de energía nuclear, lo que hace que pueda durar muchísimo más tiempo debajo del agua de lo que realizaría pues un submarino con combustible convencional, ¿no? Sin embargo, no transporta armas nucleares. Tan solo el submarino nuclear USS Newport News se puede comportar como una nave fantasma. Tiene la capacidad de sorprender atacando incluso en tierra firme. Su velocidad es de 46 kilómetros por hora y puede alcanzar una profundidad de 300 metros bajo el agua. Es un submarino que tiene capacidad no solamente para combatir en el agua, sino que también tiene la capacidad para desplegar ataques de misiles que puedan llegar a tierra. Cada uno de estos monstruos de batalla han sumado, especialmente para la justa antidrogas, decenas de misiles Harpoon, llamados también misiles antibuque o misiles asesinos de barcos. Viajan a la velocidad del sonido y hunden cualquier embarcación con precisión. Estas embarcaciones tienen sistemas satelitales que pueden captar miles de objetivos a la vez. Entonces, lo que están tratando de hacer en primera instancia es romper con las rutas del narcotráfico. Ante toda esta presión, ¿cómo ha respondido Maduro? Venezuela está recibiendo una impactante solidaridad mundial, porque nunca se había amenazado a ningún país de América Latina y el Caribe con un submarino nuclear. Nuestra diplomacia no es la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas.
porque el mundo no puede ser el mundo otra vez de hace 100 años, la diplomacia y las cañoneras. Tengo tantos cañones, tantos barcos y te los pongo al frente. Y tú te rindes. O haces lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó. Esta gran flota en el Caribe es un gesto político contundente. Es decir, este soy yo, esta es mi fortaleza y estoy en la puerta de tu casa. Trump está convencido que Maduro es el líder del Cártel de los Soles, una organización criminal y terrorista a la que ha acusado de traficar con drogas. Ellos tratan de imponer sobre Venezuela un relato tipo Hollywood, donde un sheriff pone una foto de una persona y listo, a perseguirlo. Eso se acabó, eso aquí no pega, ni en Estados Unidos. Ese relato se acabó, ¿no? Porque ¿qué hicieron con Irak? ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? ¿Ah? Para ahuyentar a lo que llama el imperialismo norteamericano, Maduro desplegó supuestamente a 4 millones de milicianos, pero al ver lo que pasaba frente a sus costas, exigió también el despliegue de buques. Pero esta semana, lo que se ha visto en aguas venezolanas son estos botes. Los venezolanos y venezolanas estamos en nuestra ley y esta tierra no la toca nadie. Todo eso que ellos han llamado la guerra contra las drogas ha sido, es y será un fracaso. Nos alistamos, defendemos nuestros mares. Por la defensa, por la paz. El mar tiene soberanía, el mar venezolano tiene defensa. Que no se atrevan, porque seremos su peor pesadilla. Y las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir si ellos se atreven a agredir al pueblo de Bolívar. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a lanzar una advertencia directa contra Estados Unidos en medio de una creciente tensión militar en el Caribe. Antes de continuar, dale me gusta a este video si quieres estar al tanto del conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Durante una ceremonia en el estado Carabobo, Rodríguez lideró ejercicios con milicianos como parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz, convocado por Nicolás Maduro. En ese contexto, acusó a Estados Unidos de utilizar el narcotráfico como excusa para justificar su presencia militar cerca del país. Fue entonces cuando pronunció una de las frases más contundentes: "Seremos su peor pesadilla", en respuesta directa al despliegue de buques estadounidenses cerca de las costas venezolanas. También llamó a los ciudadanos a sumarse a la milicia bolivariana y aseguró que defenderán cada milímetro del territorio nacional. El anuncio ocurre mientras el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y otros 3 destructores de Estados Unidos se movilizan en el Caribe, como parte de una operación que, según el Pentágono, busca frenar redes de narcotráfico internacional. Como reacción, el régimen desplegó 15.000 efectivos en las fronteras con Colombia y movilizó buques en aguas territoriales, como parte de la segunda fase del Plan de Defensa Interna. Todo esto sucede mientras Estados Unidos ha duplicado la recompensa por Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el Cártel de los Soles y de violar leyes relacionadas con el narcotráfico. La verdad me da tristeza porque al final el que sale perjudicado con todo esto no deja de ser el venezolano de a pie. Con la incertidumbre, con el movimiento del dólar, con cambio de precios, ese tipo de cosas al final nos perjudica más a nosotros que a ellos. Hay quienes aseguran vivir su vida con normalidad, con fe en un cambio, pero aclaran que eso no significa pedir una invasión. Insisten en la necesidad de crear condiciones para una transición política. Y yo creo que por lo que he percibido, porque he hablado con muchísima gente, la gente está no está esperando nada, o sea, está como, sigue su vida normal y ver qué sucede, sobre todo porque es de afuera, ahora no es de adentro. Otros venezolanos comparan las amenazas entre el gobierno de los Estados Unidos y las milicias del madurismo con las que se vivieron en la Guerra Fría. Pero despliegue militar del gobierno venezolano con las milicias, con yo no sé cuántos barcos o fragatas que hay en Estados Unidos, yo creo que eso es puro cuento. Dios está con nosotros y es chavista, así lo dijo Daniela Cabello, hija del vicepresidente del PSUV, durante un acto de juramentación militar en respuesta al despliegue militar de Estados Unidos. Todos los que estamos aquí entendemos el compromiso y la razón por la que estamos aquí. Yo estoy convencida, primero, que Dios está con nosotros. Segundo, que Dios es venezolano y tercero, que es chavista. Esa declaración también provocó reacciones en el país. Poner algo tan importante como es Dios para el venezolano en general, creyente o no creyente, Dios permea toda la cultura venezolana, la religiosidad. Y utilizarlo es una artimaña para
darle contexto o fuerza a cualquier acción política. Estamos preparándonos, pues, para responder ante cualquier circunstancia, cualquier agresión de cualquier intensidad o naturaleza que se produzca por parte de los Estados Unidos contra nuestra soberanía, sagrada soberanía, sagrada soberanía. Le digo yo a los imperialistas del norte, nosotros estamos preparándonos y vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela, un pie en Venezuela. También señaló que Washington aplica un asedio contra la patria, a través de las que llamó sanciones groseras y vulgares, y de una persecución comercial con el fin de provocar un rompimiento interno en Venezuela. Padrino indicó que hay 10.380 efectivos desplegados en todo el territorio, cumpliendo distintas misiones, a los que se sumaron en los últimos días unos 15.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y milicianos combatientes en los estados Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia. Buques de transporte y asalto anfibio, barcos destructores, un submarino nuclear, aviones cargados de misiles y algunos miles de soldados. Ese es el anunciado despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Mar Caribe, cerca del litoral venezolano, con el objetivo de combatir a los cárteles del narcotráfico y frenar el flujo de drogas hacia el país norteamericano, haciendo uso de todo su poder. Y el primero que está en la mira de Washington esta vez es el Cártel de los Soles, banda de narcotraficantes que Estados Unidos asocia con Nicolás Maduro como su cabecilla máxima. Pero, ¿qué se sabe de esta mafia? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo opera? ¿Quiénes la integran? ¿Y qué alianzas ha tejido en el mundo de la criminalidad? El nombre del cártel proviene de las insignias en forma de soles o estrellas doradas que se exhiben en los uniformes de los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB. El término se usó por primera vez en 1993, cuando dos generales de la GNB, el jefe de antinarcóticos, Ramón Guillén Dávila, y su sucesor, Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por narcotráfico y acusados de proteger cargamentos de cocaína. Ya con Hugo Chávez en el poder, en el 2005 la DEA, que es la Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos, es expulsada de Venezuela y ello convierte a este país en una ruta más atractiva para el narcotráfico. Un aspecto clave en el crecimiento del narcotráfico en Venezuela tiene que ver con las FARC de Colombia, ahora extintas. Durante la primera década de este siglo, Venezuela fue un santuario seguro para este grupo criminal, que vio facilitada la salida de cocaína a través de puertos, pistas clandestinas y rutas marítimas controladas por militares venezolanos. En el 2008, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a 3 altos funcionarios venezolanos por colaborar con las FARC en operaciones de narcotráfico. El general Hugo Pollo Carvajal, que era director de inteligencia militar, Henry Rangel Silva, ministro de Defensa, y Ramón Rodríguez, ministro del Interior. Fueron las primeras medidas que Washington tomaba directamente contra el cártel de los Soles. Para fines de esa década, la cooperación entre las FARC y el régimen chavista era muy estrecha. Los laboratorios de cocaína en suelo venezolano se habían multiplicado y el grupo terrorista colombiano le daba parte de su producción de droga al cártel venezolano a cambio de dinero y armamento. Entre el 2010 y el 2015, la DEA y el Departamento de Justicia documentaron conexiones del cártel de los Soles con cárteles mexicanos como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y con redes en África y Europa. En marzo del 2020 se presentaron por primera vez cargos contra Maduro y contra el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Hace poco más de un mes, la Casa Blanca incluyó al cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas globales, señalando que proporcionan apoyo material a grupos como el Tren de Aragua o el Cártel de Sinaloa. Y a mediados de agosto duplicó a $50 millones la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. ¿Cuál es la respuesta del chavismo frente a estas acusaciones? Los altos mandos dicen que no existe tal cártel y que es un invento de Estados Unidos. No sé cuántos años tienen que inventaron eso. En ese tiempo ha tenido como 300 jefes. Cada vez que alguien les molesta un poco, lo ponen como jefe del cártel de los Soles. Señaló hace pocas semanas Diosdado Cabello, que hoy ejerce como ministro del Interior.